Estas son las noticias más relevantes en el panorama noticioso de Estados Unidos que son relevantes para Venezuela hoy 25 de marzo de 2025. El gobierno estadounidense oficializó la medida de establecer aranceles secundarios de 25% a países que adquieran petróleo y gas de Venezuela, que entrará en efecto a las 12:01 del próximo 2 de abril, en retaliación por lo que consideró una actitud hostil de la dictadura venezolana contra Estados Unidos. La orden ejecutiva titulada Imponiendo aranceles a países que importen petróleo venezolano cita como causal principal las acciones y las políticas del régimen de Maduro que continúan representando una extraordinaria e inusual amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Una calificación bastante contundente y, por supuesto, con un gran nivel de gravedad. Luego pasa a describir 4 acciones concretas que, según Trump, representa una amenaza a Estados Unidos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. La primera de estas acciones es el debilitamiento sistemático de las instituciones democráticas mediante la supresión de elecciones libres y justas y la consolidación ilegítima del poder por parte del régimen de Nicolás Maduro. La segunda acción invocada por Trump como amenaza es la mala gestión económica endémica y la corrupción pública en detrimento del pueblo venezolano y su prosperidad. La tercera acción es la responsabilidad del régimen en la profundización de la crisis humanitaria y de salud pública en Venezuela. Y la cuarta acción es la desestabilización del hemisferio occidental a través de la migración forzada de millones de venezolanos que impone una carga significativa a los países vecinos. Estas definiciones de la orden ejecutiva siguen a otras justificaciones que explican en gran parte lo que se está ahora definiendo como la política de la administración Trump contra el régimen de Nicolás Maduro. Cada vez que se producen estas proclamaciones y órdenes ejecutivas, se refuerza la idea de que la Venezuela del dictador Maduro es considerada por Washington como un enemigo fundamental de alto calibre que afecta aspectos estratégicos de la agenda Trump y que en consecuencia recibirá el castigo adecuado. Si esta orden ejecutiva se aplica en toda su extensión, el daño que causará a las finanzas de la dictadura será mucho más duro que lo anticipado. Y en la primera reacción a esta orden ejecutiva que establece el 25% en aranceles a países que compran petróleo y gas venezolanos, el gobierno de China expresó su oposición a las medidas según una declaración del canciller chino dada a conocer ayer. China básicamente dijo que rechazaba la medida y sugirió que Estados Unidos debería dejar de interferir en los asuntos internos de Venezuela, como si ya China no estuviera interfiriendo también en los asuntos internos de Venezuela. Y debería eliminar, dice el canciller chino, por completo las sanciones unilaterales que calificó además de ilegales contra Venezuela. Pero la reacción a la orden ejecutiva se sintió también y muy fuerte en los mercados petroleros el día de hoy. Reportes especializados informaron que el comercio de petróleo venezolano con China, que es el principal comprador de Venezuela, amaneció estancado hoy después de la orden ejecutiva del presidente Trump. La incertidumbre de las nuevas sanciones contra Venezuela se añaden a las sanciones impuestas por Estados Unidos a otras importaciones chinas procedentes de Irán. La orden de Trump sorprendió a comerciantes y refinadores chinos, según reportó la agencia Reuters. Un alto ejecutivo de una empresa china que comercializa regularmente petróleo venezolano afirmó que su empresa se abstendrá de comprar ningún tipo de envío de crudo en el mes de abril en anticipación a las medidas y mostrando, por supuesto, el impacto de la orden ejecutiva contra las ventas de petróleo y gas producidos en Venezuela. Lo peor del mercado petrolero es la incertidumbre. No nos atreveremos a tocar el petróleo
venezolano por ahora, declaró el alto ejecutivo según el reporte de la agencia Reuters. Otro ejecutivo también citado en este reporte, que maneja una refinería independiente que ocasionalmente compra petróleo venezolano, afirmó que la orden crea una confusión significativa y que también afectará a los compradores de combustible venezolano con sede en Singapur. Un tercer operador también dijo a Reuters que las refinerías independientes, que son los principales compradores chinos de crudo venezolano, están haciendo una pausa mientras buscan información sobre si el suministro seguirá disponible y a qué precio. China es el mayor comprador de petróleo de Venezuela, que recibe directa e indirectamente unos 503,000 barriles por día de crudo y combustible venezolano, es decir, el 55% del total de las exportaciones venezolanas, que en su mayor parte, por cierto, se reetiquetan como si fuesen de Malasia tras un transbordo, y estas son maneras que se hacen para evadir las sanciones de Estados Unidos. En conclusión, la nueva medida está causando estragos incluso antes de entrar en vigencia, provocando un notable impacto desde ya en las finanzas de la dictadura. Y en el frente de migración, el Departamento de Justicia norteamericano anunció que invocaba el privilegio ejecutivo y de seguridad nacional en el tema de las deportaciones de miembros del Tren de Aragua y que consideraba el caso como cerrado. En un aviso publicado anoche por la Casa Blanca, se notificó al Tribunal Federal de Washington, D.C., presidido por el juez James Brosbar, que no se proporcionará más información en respuesta a la orden que emitió el tribunal el pasado 18 de marzo de 2025, basada en el privilegio de secretos de Estado y las declaraciones presentadas simultáneamente por el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional. Según el anuncio, se trata de un caso sobre la autoridad plenaria que tiene el presidente, derivada del artículo 2 y también del mandato del electorado, y reforzada por un estatuto de larga data para expulsar del territorio norteamericano a los terroristas designados que participan, de acuerdo al presidente Trump, en una invasión patrocinada por el régimen venezolano y una incursión depredadora en los Estados Unidos. La Corte tiene todos los hechos que necesita para abordar los problemas de cumplimiento que tiene ante sí, indicó el anuncio. La administración Trump también indicó que las acciones del juez Boasberg se constituyen en una especie de intrusión del Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo, lo cual representarían daños peligrosos y totalmente injustificados a la separación de poderes con respecto a temas diplomáticos y de seguridad nacional que la Corte carece de competencia para abordar, una posición polémica que entra en choque con la decisión del juez Boasberg. En consecuencia, indicó este anuncio del gobierno de Trump, el privilegio de los secretos de Estado impide nuevas demandas de detalles que no tienen cabida en este asunto, y el gobierno abordará mañana la orden de la Corte de mostrar una causa real, demostrando que no hay base para la sugerencia de que el gobierno incumplió órdenes de este tribunal. Como se sabe, el juez federal de distrito James Boasberg denegó ayer la solicitud de la administración Trump de anular su orden de restricción temporal que había emitido antes, que suspendía las deportaciones mientras consideraba impugnar las expulsiones bajo la ley. Posteriormente, en una audiencia ante un tribunal de apelaciones sobre este mismo caso, el juez del caso, un juez diferente, criticó duramente a un abogado de la administración que defendió la posición del gobierno de Trump de que una prohibición de continuar con las deportaciones atentaba contra el poder legal del presidente de tomar decisiones en materia de política exterior y para proteger la seguridad de los norteamericanos. Patricia Millett, jueza del Tribunal de Apelaciones del Circuito de la capital de D.C., de Washington, D.C., afirmó que existía un precedente claro que permitía a las personas designadas como enemigas de Estados Unidos impugnar, es decir, contestar a dicha determinación. Según la jueza Millett, la administración no puso en práctica procedimientos para notificar a la gente que estaba siendo acusada por la ley de enemigos extranjeros.
Millet dijo incluso que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis que residían en Estados Unidos en esa época supuestamente recibieron un mejor trato bajo la ley de enemigos extranjeros que el trato recibido hasta ahora por los venezolanos que están en proceso de deportación bajo acusación de pertenecer al Tren de Aragua. El abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, cuestionó la afirmación de la jueza Millet y dijo que la intromisión del Tribunal de Distrito en las facultades de guerra y política exterior del presidente no tiene ningún tipo de precedentes en su declaración ante este Tribunal de Apelaciones. La Corte, presidida por el juez Boasberg, está considerando si levantar la orden de restricción y permitir que Trump reanude los vuelos de deportación con base en la ley de enemigos extranjeros. Esta ley, por cierto, permite a un presidente deportar a ciudadanos de países considerados enemigos de Estados Unidos. Como se sabe, el presidente Trump en una proclamación del pasado 15 de marzo afirmó que invocaría la ley para deportar a miembros del Tren de Aragua, una pandilla que se considera además como una extensión de la dictadura venezolana y ha sido designada como organización terrorista extranjera. Los documentos judiciales presentados por los demandantes que iniciaron la disputa legal indicaron que algunas personas que no eran miembros del Tren de Aragua fueron trasladadas ilegalmente en estos vuelos de deportación. En otro documento presentado ayer lunes indicaron que algunas personas a bordo de los vuelos de deportación, incluidas 8 mujeres y un hombre nicaragüense, fueron posteriormente devueltas a Estados Unidos porque no cumplían con los criterios acordados para su envío. Pero con este nuevo anuncio, el panorama cambia por completo y el tema de las deportaciones podría terminar dirimiéndose en la Corte Suprema de Justicia. Y en un giro interesante que podría tener un impacto en Venezuela, familiares de un agente de la DEA asesinado en 1985 en México demandó judicialmente en Estados Unidos al principal acusado como el autor de ese crimen, el capo mexicano Rafael Caro Quintero, por cierto, recientemente deportado por las autoridades mexicanas a una prisión norteamericana. Los familiares del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, entre ellas su viuda Geneva Mica Camarena, presentó la demanda ante un tribunal federal de San Diego, California, en busca de una indemnización por daños y perjuicios, cuyo monto será determinado luego por un jurado. Hemos esperado 40 largos años para que el hombre que mató a mi esposo fuera arrestado en Estados Unidos, declaró la viuda de Camarena, según un informe del diario Wall Street Journal. La demanda agrava el riesgo legal que enfrenta Caro Quintero, uno de los fundadores del cartel de Sinaloa en Estados Unidos. El mes pasado, México transfirió o deportó o extraditó, a Caro Quintero y a otros 28 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos, y luego Caro Quintero se declaró inocente de los cargos por conspiración para cometer asesinato y narcotráfico en un tribunal federal de Brooklyn. Caro Quintero, que ahora tiene 72 años, ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los pioneros de la industria del narcotráfico en México, que alcanzó un poder y una riqueza sin precedentes tras unir fuerzas con los productores colombianos de cocaína en la década de los 80. En las décadas siguientes, los carteles mexicanos se convirtieron en los principales contrabandistas y distribuidores de narcóticos del mundo, con operaciones en 6 continentes. La designación de terrorista facilita que las familias de las víctimas de los carteles busquen justicia y obtengan sentencias contra los bienes del cartel, afirmó el abogado de la familia Camarena, Michael Elsner. Por una parte, el gobierno acepta que el cartel es una organización terrorista, lo que libera al demandante de tener que probar la acusación. Y si se demuestra que otras personas o empresas apoyaron al cartel, los demandantes también pueden demandar a estas personas y empresas para obtener una compensación económica. Se trata de una herramienta muy poderosa, dijo el abogado Elsner, quien prevé que se presentarán también otras demandas aprovechando esta designación de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. El abogado, que también representa a familiares de 9 estadounidenses, 3 madres y 6 niños,
que murieron en una masacre en 2019 en la aldea mexicana de La Mora. Afirmó que Estados Unidos debería ampliar la lista de organizaciones terroristas para incluir a la línea y al cartel de Juárez. En el caso de Venezuela, quizá también valdría la pena ampliar esa designación para el cartel de los soles. Ambos grupos, la línea y el cartel de Juárez, han sido implicados por las autoridades mexicanas y estadounidenses en la muerte de norteamericanos, incluyendo estos 9 asesinados en la matanza de La Mora. La demanda de la familia Camarena también acusa a otros capos mexicanos como Ernesto Don Neto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes junto con Caro Quintero fueron los fundadores del cartel de Guadalajara, que se desintegró luego en el cartel de Sinaloa y otras bandas después del asesinato de la gente de la DEA Kiki Camarena. La demanda podría indicar un camino para acciones legales de víctimas del Tren de Aragua, que es también considerada una organización terrorista. En la orden ejecutiva que designó al Tren de Aragua como terrorista se especifica que las autoridades norteamericanas pueden decomisar dineros y propiedades asociados a miembros del Tren de Aragua. Estos fondos y propiedades, si se llegaran a identificar, pueden ser objeto de confiscación para compensar a víctimas del Tren de Aragua en cortes federales en caso de que se presenten demandas. Un panorama muy interesante. Hasta aquí las noticias.